Shalom amigos, un gusto saludarles. Le damos las gracias al Boreolam porque nos permite una parashá más, una semana más, una bendición más para cada uno de nosotros. Esta semana estaremos viendo la parashat Kedoshim. Pero recuerda, cada día ha sido hecho especialmente para ti. Aprovéchalo. Parashat Kedoshim. Comenzamos. Cada uno de los integrantes del pueblo de Israel es garante del otro. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Eterno. Vaikra 19:18. En este enunciado está contenida la esencia misma de todos los mandamientos de la Torá. Es una idea muy noble. Seguramente que quien lleva a cabo esta tarea tendrá un rotundo éxito en sus relaciones interpersonales. ¿Pero realmente existe alguien que la realice? ¿Acaso alguien puede decir que su preocupación por el prójimo es más grande que la que se prodiga a sí mismo? En una ocasión llegó un gentil con Gilel para que le explicara toda la Torá mientras estaba parado en un pie. El sabio le respondió: No hagas a tu prójimo lo que no quieres que te hagan a ti. Esto es toda la Torá. El resto es comentario. Ahora ve y aprende. Esta es la respuesta. Gilel sabía que esto es algo muy difícil de cumplir. En consecuencia, nos sugiere que evitemos realizar actos que perjudiquen a los demás. Por ejemplo, la venganza, el lashon hará, el odio infundado. Al evitar los actos negativos contra los demás, uno puede alcanzar actos positivos de amor al prójimo. Entre Pesaj y Shavuot hay 48 días. Acostumbramos revisar y corregir nuestras cualidades de carácter en estos días y así llegar a recibir la Torá. Para esto necesitamos estar preparados. Una de las condiciones que necesitaba Am Israel para recibirla era que llegáramos a Har Sinai unidos, cada uno con su corazón pensando en el otro, como si se tratara de una sola persona. Así comenta Rashi sobre el versículo: y acampó allí Israel frente al monte, es decir, como una sola persona, con un solo corazón. Un pueblerino salió en su carreta a comprar vino a la ciudad. La cosecha había resultado muy productiva y eso había que celebrarlo. Entró al establecimiento y solicitó al vendedor que le llenara su barril con el mejor de todos los vinos. El precio era excesivo, pero la ocasión lo ameritaba. El provinciano salió del local silbando de alegría. Cuando llegó a su casa, cargó el barril y se percató de que no pesaba. Lo revisó y encontró que estaba vacío. No tenía ni una sola gota. ¿Cómo puede ser tan tonto?, pensó. Seguramente el vendedor hizo como que llenaba el barril y no vertió nada. ¿Cree que es tan fácil burlarse de mí? Subió a la carreta y deprisa regresó a la ciudad. Entró al local y comenzó a gritar. El vendedor no podía creerlo. Pidió al hombre que se calmara. Señor, disculpe, yo surtí el vino tal como usted lo pidió. El hombre seguía gritando. ¿Acaso crees que soy tonto? Sal a ver el barril. Está completamente vacío. El dependiente salió y en cuanto vio el barril entendió todo. Venga, por favor, observe el suelo. Mire cómo todo el camino que usted recorrió
está marcado por las gotas de vino. Lo que pasa es que los anillos de su barril están flojos, lo cual provoca que las tablas estén ligeramente separadas. Si las duelas no están herméticamente unidas, todo lo que usted vierta dentro se perderá. El vino es la Torá. La barrica es Kelal Israel. Cada duela representa a cada uno de nosotros. Para que la Torá, las misbot y los maasim tovim se conserven intactos, necesitamos que el fleje del barril, la unión, el aprecio, la empatía, el respeto, comprensión y altruismo nos mantenga fuertemente unidos. Mientras esto no se afloje, no hay fuerza que pueda separarnos de la Torá y por ende de Hashem. El pueblo judío es un solo cuerpo, y precisamente en el cuerpo humano, cuando uno de sus miembros enferma, el resto del organismo debe buscar la solución, ya que de lo contrario todo el cuerpo sufrirá las consecuencias. En una ciudad vivían dos Yehudim que eran muy buenos amigos. Un día se desató una fuerte discusión entre los dirigentes de la localidad, lo que provocó fuertes enfrentamientos, y la ciudad quedó dividida en dos. Los amigos quedaron separados por una atrincherada frontera. Un día, uno de ellos fue capturado injustamente bajo la sospecha de espionaje. En pocos días se decretó la ejecución del acusado en la plaza central, para que sirviera de ejemplo de lo que sucedería a quienes osaran traicionar al rey. Un día antes de la ejecución, el fiscal preguntó al convicto si tenía una última petición. El sentenciado solicitó hablar privadamente con el rey y le fue concedido. Cuando estuvo frente al monarca, le dijo: «Majestad, comprendo que a estas alturas ya no puedo hacer nada para defenderme. Sé que voy a ser ejecutado. Si lo hace ahora, mis hijos quedarán pobres de por vida. Solicito que me conceda regresar a mi hogar para cobrar las sumas que se me adeudan. Le prometo que una vez que haya tomado las medidas necesarias para la seguridad de mi familia, volveré para que se lleve a cabo su mandato». «¿Crees que soy tonto?», preguntó con enfado el rey. «Si te dejo en libertad, nunca volverás». El acusado pensó un momento y respondió: «Tengo en esta ciudad un buen amigo que ocuparía mi lugar hasta mi regreso». El rey, sorprendido, pensó: «¿Será posible que un hombre esté dispuesto a entregar su vida por otro? Eso tengo que verlo». Suspendió la ejecución y citaron al supuesto amigo. En cuanto se hizo presente, el rey le preguntó: «¿En realidad estarías dispuesto a ocupar el lugar de este hombre?». El amigo contestó afirmativamente, mientras decía: «No solo estoy dispuesto a ocupar su lugar, sino también a sufrir la sentencia en caso de que no regrese». El rey no podía creer lo que estaba escuchando. Sin embargo, decidió continuar para demostrarlo y el preso fue liberado. Pasó el plazo convenido y el amigo no apareció. El rey mandó llamar al prisionero y le dijo: «¿Acaso pensaste que ese hombre regresaría? Pagarás cara tu ingenuidad. Serás ejecutado». «Su Majestad», dijo con seguridad el hombre, «me someto a recibir el castigo de mi amigo».
La noticia fue promulgada. Toda la gente se congregó en la plaza pública. El verdugo esperaba expectante la orden del rey. El monarca dio la señal al verdugo y cuando éste se disponía a ejecutar la sentencia, el fugitivo apareció y empujó al condenado para ponerse debajo de la espada diciendo: «Deprisa, cumple con tu misión». El otro se levantó y comenzó a empujar a su amigo sacándolo del patíbulo, mientras gritaba al verdugo: «¡Vamos, ejecuta!». Los dos forcejeaban y discutían, y el verdugo no sabía qué hacer. El rey asombrado observaba, finalmente dictaminó: «Detengan todo, traigan ante mí a esos dos hombres». En cuanto estuvieron frente al rey, les exigió una explicación. Cada uno argumentaba que era a él a quien debían ejecutar, ya que preferían entregar su vida antes que permitir la injusta muerte del amigo. El rey los escuchó con asombro y les dijo: «Al principio pensé que se trataba de una farsa. Nunca he visto una amistad tan auténtica. Sobre ustedes puede decirse que son amigos hasta la muerte. Estoy dispuesto a indultarlos, con la condición de que me acepten como el tercero en el grupo. Déjenme compartir con ustedes el privilegio de tener amigos de verdad». Es por esto que el versículo de «amarás a tu prójimo» termina diciendo: «Yo soy Hashem». El sentido de unidad es tan valioso ante los ojos de Hashem que rompe cualquier decreto que haya contra las personas que viven en unidad. Si alguien quisiera romper un saco de nueces al mismo tiempo, no podrá hacerlo, pero podrá romper una por una. En cuanto a Hashem ve que hay personas que se quieren de verdad, Él desea compartir esta amistad y les pide, como en nuestro ejemplo, ser el tercero en el grupo. Al entrar en la sociedad, rompe todas las acusaciones contra los socios. Kol Israel Arevim Ze la Ze. Cada uno de los integrantes del pueblo de Israel es garante del otro. Amar a otra persona es el mejor camino para amar a Hashem. Respeto y aprecio a los jajamín. Te levantarás en presencia de un anciano y respetarás al sabio. Vaikra 19:32. En esta parashá se mencionan 48 preceptos, de los cuales 13 son deberes misbot aseh y 35 son prohibiciones lota aseh. Uno de los deberes a los que estamos obligados es levantarnos y honrar a cualquier judío que sea septuagenario. El término sebá o saquén se traduce comúnmente como anciano, pero en este contexto tiene un significado diferente. El Talmud nos revela que se trata de un acrónimo de las palabras hebreas Se Shekanah Jochma, que significan «este ha adquirido sabiduría». El versículo se refiere a quien ha logrado obtener sabiduría de Torá, incluso tratándose de una persona joven. La Torá exige respetar a todo individuo judío que sabe más Torá que quienes se hallan a su alrededor. La obligación de atender y respetar a un Talmid Jajam se compara con el mandamiento de honrar a los padres. Un padre da a su hijo la vida física. Un maestro de Torá da a sus alumnos la vida espiritual. La razón por la que debemos buscar estar cerca de un jajam es aprender cómo perfeccionar la propia creencia en Hashem.
La tendencia natural del hombre es dejarse llevar por las ideas y los actos de su prójimo y amistades, y actuar de acuerdo con la costumbre del lugar. Por tanto, el hombre debe unirse a los justos y sentarse junto a los sabios, a fin de aprender de sus buenas acciones. Por ello el Talmud afirma que la reverencia hacia el maestro es semejante a la del cielo, refiriéndose al versículo, temerás al Eterno. Asimismo declara el Talmud, quien cuestiona la autoridad en Torá es como si cuestionara a Hashem. Quiere decir que quien busca pleitos con el Talmid Jajam es como si buscara pleitos con Hashem. Rabí Abraham Antebi fue uno de los grandes rabinos que dirigieron la sagrada comunidad de Aram Sobá, Halab Alepo en Siria. Fue autor de los libros Ogel Yerushalayim, Jochma Umusar, Yoshev, Ojalín y Mor Be'ajolot. A pesar de su importante puesto y el pesado trabajo que recaía sobre sus hombros, se ocupaba de ir personalmente al mercado todos los viernes y en víspera de las festividades a comprar lo necesario para el banquete festivo. Faltaban algunas horas para el comienzo de la festividad de Shavuot. El Rab madrugó según su costumbre y se dirigió al Bet HaKnesset. Al finalizar las oraciones, Rabí Abraham impartió su clase sobre la página diaria del Talmud. Después de terminar, se dirigió al mercado. Al llegar se encontró con un grupo de bandidos que eran liderados por un conocido matón judío, de nombre Abu Shahud Mustafa. A los maleantes no les importó ver al rabino y continuaron blasfemando, como era su costumbre, todo tipo de palabras indecentes y obscenas. El rab se estremeció y sin poder contenerse se dirigió al jefe de la banda con severas palabras de reprobación. Si supieras cuánto impurificas tu alma con cada una de esas palabras, te avergonzarías de pronunciarlas. El bandido, que en un principio no había advertido la figura del rabino, quedó perplejo y no supo qué contestar. Los compañeros del bribón se miraban atónitos, inmovilizados ante la impresión de ver cómo aquel débil anciano reprendía al rudo hombre que siempre los había conducido con mano de hierro. Todos se quedaron congelados viendo cómo el rabino se retiraba y entraba al mercado. Cuando el jefe del grupo logró recobrar su postura, volteó a ver a sus secuaces y resolvió que tenía que salvar su posición ante sus ojos. El bribón maquinó rápidamente una emboscada. Rabí Abraham se dirigía diligentemente a su hogar, cuando de repente Abu Mustafa saltó de su escondite blandiendo un filoso cuchillo. En el momento en que levantó la mano para atacar al rabino, ésta se detuvo en el aire y no pudo moverla más. Procuraba levantar o bajar su mano, pero todos sus intentos eran vanos. Se retorcía de dolor y no podía encontrar alivio a su sufrimiento. Después de varias horas de fuertes dolores, no tuvo otra alternativa que ir a la casa del rabino a suplicar su perdón. Llegó a la casa de Rabí Abraham, sumiso y avergonzado. Al ver al rabino se prosternó a sus pies y con lágrimas sobre sus mejillas le pidió perdón por haberlo atacado. El rab le dijo:
¿Acaso pensaste que en tus manos estaba mi vida? Rabí Abraham lo reprendió y en lugar de respuestas escuchaba llanto y suspiros del hombre. Cuando Rabí Abraham vio que ese arrepentimiento provenía de lo más hondo de su corazón, se acercó, bajó delicadamente su mano y todo volvió a la normalidad. Inmediatamente dijo al bribón: que tu pecado sea perdonado. Entonces comenzó a reprenderlo por el pasado y le mostró cómo debía conducirse en adelante. El hombre avergonzado y con la cabeza inclinada prometió cambiar el curso de su vida. Bendígame, rabino, pedía humildemente al despedirse. El rab colocó sus manos sobre la cabeza del bandido y le dijo: te bendiga Hashem y te proteja y te dé paz. Luego ambos se despidieron amistosamente. Un testigo, Rabí Yosef Yedid Halevi, contó que vio con sus propios ojos a este hombre estudiando Torah en una yeshiva de la ciudad santa de Sefat. El personaje de la historia le mostró la mano doblada parcialmente y le contó la historia de lo acontecido en los días de su juventud. Agregó que la bendición del rabino se había cumplido, que gracias a eso había conseguido hacer teshuvá por completo y que a partir de ello gozaba de una feliz vejez. Cada fiesta de Shavuot, el hombre contaba su historia en público y esto provocó que varios Yehudim se acercaran sinceramente al camino de Hashem. A Hashem, tu Dios, temerás. Rabí Akiva nos enseña que con la palabra et del versículo de referencia aprendemos que así como debemos temer, honrar, respetar a Hashem, también debemos honrar y respetar a los Jajamín. Cabe preguntar cómo supo Rabí Akiva esto, si no está escrito de manera clara y literal en la Torá. Se puede responder con una parábola. Un ciego tenía que salir de su país y gestionó su pasaporte para viajar. Fue acompañado de su lazarillo, pero al momento de partir, el empleado de la aduana vio su pasaporte y le dijo: sus documentos están bien, pero el can que lo acompaña no tiene pasaporte. El invidente le respondió: lea bien mi pasaporte y verá que mi acompañante también tiene permiso para viajar conmigo. Estoy leyendo, dijo el empleado, pero no veo que se mencione a ningún acompañante. Ofuscado, el hombre jala a su perro, se acerca al mostrador y le dice: lea aquí en voz alta. ¿Qué dice? El funcionario leyó: se otorga el presente pasaporte al señor que padece de ceguera. Ya ve, lo interrumpió el hombre. Si en el documento figura que soy ciego y se me otorgó permiso para viajar, también se otorga permiso para viajar a mi acompañante, porque un ciego no puede viajar solo, sino que necesita alguien que lo cuide y lo guíe. La moraleja es clara. En la Torá está escrito que debemos temer y respetar a Hashem. Sin una instrucción en Torá, la persona se mueve por el mundo como un ciego, porque ¿cómo sabría qué debe hacer para respetar a Hashem como corresponde? Por tanto, en este versículo aparece implícita la orden de respetar y honrar también a nuestros jajamín, pues son ellos los que nos guían en el camino de la Torá
y de Hashem. Las ordenanzas de los Jajamín tienen tanta autoridad como la Torá. Una vez estaba el Gaón Rabí Jaín Oser Grodzinski sentado en un banco, y al ver entrar al Gaón Rabí Jaín Shmulevitz, se puso completamente de pie, a pesar de que Rabí Jaín Oser era ya muy anciano y Rabí Jaín todavía era joven. Uno de los rabanim presentes preguntó a Rabí Jaín Oser, ¿por qué hizo eso? Y el Gaón le respondió, cuando todos los libros de la biblioteca de la yeshiva están pasando delante de mí, debo ponerme de pie. Al mostrar respeto a los jajamín, evidenciamos que nuestro ideal de vida es el estudio de la Torá. Al admirarlos, manifestamos la apreciación de los verdaderos valores. ¿Cuánto significa Torá para nosotros? ¿Y cuán importantes son los sabios de la Torá para Am Israel? Quien aprecia a los jajamín tendrá hijos jajamín, y quien respeta a los jajamín tendrá yernos jajamín. En cierta ocasión, una pareja no podía tener familia después de muchos años de espera. Viajaron a Netivot y se dirigieron a la casa de Rabí Israel Abu Hatzira para obtener su bendición. Era sabido que sus tefilot llegaban al cielo y se cumplían. Después de solicitar al Rab que intercediera por ellos ante el Creador, a fin de que les otorgara el hijo tan ansiado, el Rab les pidió sus nombres e hizo tefilá por ellos. Luego tomó una botella de anís, escribió algo en un papel con el que envolvió la botella y les dijo, deseo que el día del Brit Milá bendigan sobre ese anís al poner el nombre del bebé. Recogieron la botella, su corazón desbordaba de alegría. Los años pasaron y ninguna novedad ocurría hasta que escucharon una noticia que los dejó perplejos. El Baba Sali, así llamaban a Rab Abu Hatzira, había dejado este mundo, y aparentemente su bendición no se había cumplido. Luego de transcurridos 16 años del encuentro con el Baba Sali, lo que parecía imposible ocurrió. El hijo por el que tantas tefilot se habían hecho vino a este mundo. Imaginemos la alegría de la familia. Decidieron que el Sandak fuera el Rab Kaduri. El padre trajo la botella de anís y se hicieron los preparativos para el gran día. El Brit Milá se realizó e invitaron a Rab Kaduri para hacer el Kiddush. Al sacar el papel que envolvía la botella de anís, todos se quedaron sorprendidos. El Baba Sali había escrito en el papel la fecha del Brit Milá 16 años antes de que se realizara. ¿Dónde radica la fuerza, la sabiduría y la profecía de estos grandes jajamín? ¿Cómo es posible que sus palabras sean escuchadas en el cielo y se cumplan en la tierra? La respuesta es la siguiente: si en mis leyes se encaminaran y mis preceptos cumplieran, Rashi nos aclara que el versículo se refiere a estudiar Torá con esfuerzo y cumplirla con todos sus detalles. La sabiduría que Hashem plasmó en la Torá es la fuerza que da la profecía a los sadiquín de cada generación. Tefilá, Tzedaká, Berajot de los sadiquín
de la generación. Todos estos medios son valederos y necesarios para bendecir los hogares de Israel. La tefilá de los tzadikim tienen la fuerza de transformar el juicio estricto de Hashem en misericordia. Qué insensata es la gente que se para en presencia de un Sefer Torah y no en presencia de un sabio en Torah. Y habló Adonai a Moshe diciendo, Vaikra 19:1. La Sidra de Kedoshim se sitúa en la mitad del Pentateuco, y su llamado solemne a la santificación de nuestra vida representa el punto culminante de la legislación tanágica. El ideal de santidad fue conferido al pueblo de Israel desde el comienzo de su constitución como nación soberana. Shemot 19:6. Y todas las leyes que preceden no son sino etapas necesarias para alcanzar este ideal. Así, después de haber establecido las condiciones preliminares de la santidad, en el dominio llamado ritual que comprende el servicio divino, la alimentación, la pureza levítica y la vida sexual, la Torá proclama finalmente las condiciones de la santidad en el terreno de la justicia moral y social. Contrariamente a una opinión muy difundida, la religión no termina en el respeto de los principios morales y sociales. Estos aparecen en el contexto de la Torá, como la coronación de un vasto edificio legislativo, cuyos fundamentos están constituidos por el conjunto de las leyes rituales contenidas en los capítulos precedentes. Una vez en la cúspide del edificio, la Sidra de Kedoshim se nos aparece como un faro que envía los rayos del ideal de santidad sobre toda la extensión de la existencia humana. Este ideal de santidad irracional, por definición, es propio de Israel y no le está ordenado a los otros hombres. Sus objetivos no tienen una motivación que la santidad. Así ha sucedido con animales prohibidos, declarados impuros en relación con los animales sagrados. Asimismo sucede con las diferencias de lenguaje y de momentos sagrados. Dios ha creado la barrera entre lo sagrado y lo secular, Hamabdil ben Kodesh Lehol. Es Él el que ha creado la barrera ante la ley y las tinieblas, entre Israel y las naciones, entre el séptimo día y los 6 días laborales. La distinción es irrevocable e inmutable. El que quisiera hacer caso omiso es como si quisiese invertir la luz y las tinieblas. Es imposible desear franquear los límites absolutos que Dios ha creado, distinguiendo entre lo sagrado y lo secular. Shemot 22:30. La barrera erigida entre lo sagrado y lo secular, Hamabdil ben Kodesh Lehol, evoca en nosotros la que existe entre la naturaleza y lo que es sagrado. Las naciones se contentan adaptándose a todas las cosas de la naturaleza y ven su objetivo moral. El retorno a la naturaleza se ha convertido en su máxima, mientras que para nosotros el verdadero ideal de la santificación trasciende a la naturaleza. La naturaleza está considerada como Tejorá,
pura, pero sin aspiración hacia la Kedushá, santidad. Por ejemplo, Neshama Shenatata Bitejorá Hi. Es decir, en el estado natural, el hombre no tiene pecado, es pues puro, pero su vocación es la de convertirse en santo. Es por eso que el judaísmo está orientado en cualquier circunstancia contrariamente a la naturaleza. No citaremos más que algunos ejemplos particulares entre la multitud de mandamientos contra la naturaleza que pudieran presentarse. La primera misbah en la que esta tendencia es particularmente aparente es la circuncisión. En los comienzos de su vida, el judío está entregado a deshacerse de la naturaleza y a elevarse a las cimas de la Kedushá. Las leyes de la alimentación están orientadas igualmente contra la naturaleza. Así las naciones comen carne de cualquier animal que contiene, sin restricciones, sangre y grasa. Comen los productos lácteos y carne sin reserva. Las prescripciones de la pureza levítica están en sus detalles como en su conjunto, dirigidas contra la naturaleza humana. También las prescripciones que se relacionan con la nidá. Así como el cadáver de un hombre transmite la impureza y constituye la fuente principal de impureza, es la negación misma de la naturaleza. En fin, las reglas que se relacionan con los matrimonios prohibidos son parte de la misma tendencia, incluso el matrimonio entre pareja, hombre y mujer. Es un desafío a la naturaleza, pues al principio, antes de que se proclamara la Torá, las parejas se encontraban y se quedaban juntas si se gustaban. Fue la Torá la que instituyó el matrimonio por uno de los 3 medios nombrados en la primera Mishnah de Kiddushin. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: seréis santos, porque yo, Adonai, vuestro Dios, soy santo. Rashi explica nuestro versículo. Enseña que este capítulo se diga en asamblea, porque la mayor parte de las leyes fundamentales de la Torá dependen de él. Ciertas misbot no se dirigen más que a una categoría particular entre los miembros de la nación, como los Coanín, los levitas, los recién nacidos, los varones, etc. El postulado de la santidad concierne, en cambio, a todos los estratos sociales, y todo el mundo está llamado a realizar la gran tarea, en la medida de su capacidad y de sus medios, pues la voz divina se dirige a cada uno según sus fuerzas. Kol Adonai Bakoach, Bekojo Shel Kol Ejad Beejad. Salmos 29:4. En Shemot Rabá, capítulo 29, donde se da esta explicación en relación con las múltiples voces que se escucharon en el Sinaí después de la revelación. La presencia de la santidad no puede realizarse si no es con el esfuerzo colectivo del conjunto de la nación. Cada individuo puede, sin duda, llegar a cierto grado de santidad, pero este esfuerzo personal permanecerá con un alcance relativo. Dado que la mayor parte de las leyes fundamentales de la Torá dependen de la presencia de la comunidad. Por ejemplo, los oficios sagrados, las convocaciones santas en los días de fiesta,
los numerosos deberes de ayuda mutua social, las misbot de Shemitah, del año de jubileo, etc. Es por eso que la gloria del Santo bendito sea Él no puede manifestarse sino sobre el mayor número posible, como lo recuerda Rashi en su comentario a Bamidbar 10:36. La más alta perfección no se concibe en la soledad ni en el aislamiento. Necesita de la comunión con el prójimo. Seréis santos. Rashi explica: alejaos de los pecados sexuales y de las transgresiones. Y siempre que encontramos prohibiciones relativas a las relaciones sexuales, encontramos también el tema de la santidad. Esta interpretación, que define la santidad como el deber de abstinencia de lo que constituye un pecado, es, sin embargo, discutido por Nachmanides, así como por Rabbeinu Bejaya, Ibn Pakudá, en Kad Hakemach. Según estos autores, la santidad se relaciona con el vasto sector de actos autorizados por la ley, según la ley talmúdica, Kadesh Atzmach Bemutar Lach. Santifícate en los actos que te sean permitidos. Yevamot 20a. La ley deja en efecto un margen importante de acciones lícitas al lado de las que ella defiende formalmente. Es así que prohíbe una serie de uniones con los parientes cercanos, así como el consumo de ciertos alimentos, pero permite las relaciones íntimas legales y el consumo de carne y vino. El hombre podría así entregarse a la voluptuosidad en el cuadro de sus derechos legales y podría colocarse entre los bebedores de vino y los amigos de la buena vida. Proverbios 23:20. Podría hacer uso de un lenguaje ofensivo y obsceno sin infringir una prohibición formal de la ley. Se convertiría así en un ser envilecido, permaneciendo dentro de la legalidad de la Torá. Es por eso que la Torá proclama aquí el orden general de la moderación en el dominio de los actos lícitos, después de haber antes especificado los actos rigurosamente prohibidos. La santidad implica la temperancia, que consiste en moderar los deseos y las pasiones. Comporta la sobriedad en la satisfacción de nuestros apetitos, la fuerza frente a todas las especies de impurezas rituales, la moderación en el lenguaje, al punto de llegar a no conversar jamás de cosas vanas y frívolas, según el ejemplo de los sabios citado en el Tratado de Sukkah 28a. Trasciende así el nivel de la moral común. Visto desde este ángulo, el postulado de la santidad no constituye, como lo afirma el autor de Alajot Gedolot, un mandamiento de la Torá que forma parte de las 613 misbot, sino que representa un orden general, Sibuí Kelali, llamado a darle a la legislación el complemento necesario para asegurar el comportamiento ético de los individuos. Sefer HaMizbot. Para Rabbi Moshe Haim Luzzatto, sin embargo, la austeridad, Perishut, que constituye, según Nachmanides, el fondo mismo de la Kedushá, no representa sino la vía que conduce al grado de la piedad, Hasidut, que es inferior al de la santidad.
En el 13º capítulo de su libro Mesilat Yesharim, traza los límites de esta acción preliminar, ascética, que no debe desembocar en la mortificación y el rechazo de todo disfrute. En cualquier caso, la vida austera, que se expresa en el ejercicio de los actos cotidianos, no podría obstaculizar el deber de la sociabilidad, comprendido en la misma de una vida santificada, como se señaló anteriormente. Hoshen Mishpat. Según Rabí Lusato, la santidad consiste para el hombre en vivir en estado de unión con Dios, hasta un punto tal que, cualquiera que sea la acción que lleve a cabo, nunca llegue a separarse ni a alejarse de Él. Y el hombre cuyos esfuerzos son santificados por el Creador alcanza un grado en que las acciones materiales mismas adquieren un valor de verdadera santidad. Si después de haberse sometido a toda la disciplina de las misbot preliminares, el hombre se aplica, sin descanso, con todos los recursos del amor y del temor, a comprender la grandeza de Dios, llegará a apartarse progresivamente de las contingencias materiales y a concentrar su atención en la unión verdadera con Dios. Es entonces cuando el espíritu de las alturas se extenderá sobre él, que el Creador hará que su nombre repose sobre él y se convertirá en un ángel del Eterno. Todas sus acciones, aun las más humildes y las más materiales, adquirirán el valor de sacrificios y de culto rendidos a Dios. Tal es la definición de Debekut, conexión, que sucede a la santidad. Devarim 13:5. El Cohen hará expiación por él con el carnero de ofrenda de culpa delante del Eterno por el pecado que cometió, y le será perdonado el pecado que cometió. Cuando entren a la tierra de Israel y planten cualquier clase de árbol comestible, tratarán su fruto como vedado. Durante 3 años será vedado para ustedes, no podrá ser comido. En el 4º año todo su fruto será consagrado para loar al Eterno. Y en el 5º año podrán comer su fruto a fin de incrementar su cosecha. Para ustedes, yo soy el Eterno su Dios. No comerán sobre la sangre, no harán augurios y no creerán en pronósticos. Rashi nos explica, y le será perdonado el pecado que cometió. Esto fue enunciado para incluir la transgresión intencional junto con la no intencional. Tratarán su fruto como vedado. El significado literal de esta frase es bloquearán su obstrucción, es decir, que el fruto de tal árbol estará bloqueado y vedado para ustedes de obtener cualquier beneficio de él. 3 años será vedado para ustedes. ¿A partir de cuándo se cuentan los años para el fruto? Desde el momento de la plantación del árbol. Se podría haber pensado que si una persona almacenó el fruto de los 3 primeros años, al concluir los 3 años estará permitido obtener beneficio de él. Para indicar que no es así, este versículo enfatiza: será vedado, lo cual implica que seguirá en su estado de prohibido. Todo su fruto será consagrado. Al igual que el segundo diezmo, el Maaser Sheni, acerca del que está escrito,
cualquier diezmo de la tierra, sagrado es para el Eterno. Así como el segundo diezmo no puede ser ingerido fuera de las murallas de Jerusalén, a menos que sea redimido, así también a este fruto se le aplica la misma ley, y esto constituye loores para el Eterno, ya que su dueño lo lleva allí, a Jerusalén, para alabar y loar al cielo por su generosidad, a fin de incrementar su cosecha para ustedes. Este mandamiento que ustedes guardarán será para incrementar la cosecha de los árboles para ustedes, puesto que como recompensa por cumplir este mandamiento, yo bendeciré en beneficio de ustedes los frutos de las plantaciones. Al respecto, Rabí Akivá solía decir, la Torá habló aquí confrontando la inclinación del mal, Yetzer Hará, para que el hombre no diga, ya han sido 4 años que me he esforzado por este árbol de balde. Es por esta razón que la Torá declara, a fin de incrementar su cosecha para ustedes. Yo soy el Eterno. Quiere decir, yo, el Eterno, soy el que asegura a ustedes con respecto a esto, y soy fiel para cumplir mi promesa. No comerán sobre la sangre. Este pasaje es interpretado en muchos sentidos en el Tratado de Sanedrín. Es interpretado como una prohibición de comer carne de las ofrendas consagradas antes de haber rociado la sangre del animal en el altar, así como una prohibición para el que come la carne de un animal no consagrado, antes de que la vida haya partido de él, es decir, mientras todavía está con vida. Y además de estos sentidos, es interpretado de varios otros modos. No harán augurios. Por ejemplo, los que hacen augurios con una comadreja o con pájaros, o también que considera un presagio nefasto sucesos tales como que se le cayó el pan de la boca, o que un venado cruzó su camino. Y no creerán en pronósticos. El verbo teonenu está relacionado con el vocablo onot, temporadas, y también implica horas. Este mandamiento negativo prohíbe que alguien diga, tal día es propicio para comenzar el trabajo, tal hora es nefasta para salir. Ahora veremos la porción de los profetas Yehezkel 20, 23, 27. Levanté mi mano a ellos también en el desierto, para esparcirlos entre las naciones y dispersarlos en las tierras, porque no cumplieron mis preceptos, sino que rechazaron mis estatutos y profanaron mis Shabbatot, y sus ojos fueron tras los ídolos de sus padres. Por eso les di estatutos que no eran buenos y preceptos por los cuales no podrán vivir, y les contaminé sus ofrendas, cuando hacían pasar por el fuego a todos los primogénitos, para que yo los desolase, a fin de que supiesen que yo soy el Eterno. Por tanto, oh hijo de hombre, habla a la casa de Israel y diles, así dice Dios el Eterno. En esto también blasfemaron vuestros padres contra mí, obrando traicioneramente para conmigo. Rashi explica, por eso les di estatutos que no eran buenos. Los entregué en manos del instinto malo para hacerlos tropezar, y les contaminé sus ofrendas. Después que les ordené que santificaran
para mí a los primogénitos, los dejé en manos del mal instinto, para que lo ofrendaran a Molech, desolase y luego destruir. También me traicionaron aún más cuando los traje a la tierra de Israel. Proverbios 27, 7, 11, en relación con Parashat Kedoshim. El alma saciada pisotea la miel, pero para el alma hambrienta todo lo amargo es dulce, como el ave extraviada de su nido. Así es el hombre que sale de su lugar. El aceite y el incienso alegran el corazón, pero la dulzura de un amigo alegra más que satisfacer los deseos del alma. A tu amigo y al amigo de tu padre no abandones. No acudas a la casa de tu hermano en el día de tu desgracia. Es mejor un vecino cercano que un hermano distante. Sé sabio, hijo mío, y alegra mi corazón, para que pueda responder algo a los que me vilipendian. Rashi explica: pisotea la miel, pisotea con los pies las cosas dulces. Todo lo amargo es dulce según su opinión. La dulzura de un amigo, para quien es mejor ser aceptado por un amigo cercano que satisfacer los deseos de tu corazón. Y al amigo de tu padre, o sea, al Altísimo bendito sea, no abandones. No acudas a la casa de tu hermano. No confíes en que los hijos de Esab e Ismael te protegerán. Un vecino cercano, más vale que el que está cerca, de quienes lo llaman Moré entre ustedes, a que acudas a un hermano lejano, esto es, Esau. Sé sabio, hijo mío. Sé sabio, hijo mío, y permite que mi corazón se alegre contigo. Los que me vilipendian, yo me vanagloriaré contigo ante quienes me vituperan. La Mishnah relacionada con esta parashá, Tratado de Julín, capítulo 3. Los siguientes defectos invalidan a los animales: el esófago horadado, la tráquea parcialmente seccionada, la membrana cerebral agujereada, el corazón agujereado hasta una de las cavidades ventriculares, la columna vertebral quebrada y la médula espinal cortada, el hígado extirpado sin quedar nada de él, y el pulmón agujereado o falto. Rabbi Shimon dice únicamente cuando se agujerearon los bronquios. Si se agujerearon el estómago y la vesícula biliar, el intestino delgado, la panza interna, o se rajó la mayor parte de la parte exterior de la misma, según Rabbi Yehudá, si se trata de un animal de gran tamaño, se invalida en la medida de un puño. En un animal pequeño, la mayor parte del mismo, el omazo o el cuajar, que se agujerearon hacia el exterior, si cayó del techo o se rompieron la mayoría de sus costillas, y si fue atacado por un lobo. Rabbi Yehudá dice: el ataque de un lobo invalida a un animal de pequeño tamaño, y el de un león también a los animales de gran tamaño. El ataque de un gavilán invalida a un ave pequeña, y el de un halcón a las aves de mayor tamaño. Esta es la regla. Si después de ser atacado el animal se sabe que no podrá seguir viviendo, se invalida. Los siguientes defectos no invalidan a los animales: la tráquea horadada o agrietada. ¿Hasta cuánto podrá faltar? Rabban Shimon ben Gamliel dice:
hasta el tamaño de un izar italiano. Si perdió masa craneal, pero la membrana cerebral no fue agujereada, o el corazón fue horadado sin llegar a una cavidad ventricular, o se rompió la columna vertebral sin seccionarse la médula ósea, o si perdió el hígado quedando un resto del tamaño de un kazait, o si el omaso o las cavidades estomacales se agujerearon por dentro, o le quitaron el bazo, o los riñones, o la parte inferior de la cara, o el útero, o si se secaron los pulmones por causas naturales. Si perdió la piel, Rabbi Meir lo considera válido y los sabios inválido. Los siguientes defectos invalidan las aves: si se agujerea el esófago o se secciona la tráquea, o si una rata le golpea la cabeza en un lugar que la invalida, o si se agujereó la molleja o el intestino delgado, si cayó en fuego y se encogieron sus intestinos y su color cambia a verde, se invalida, pero si permanecen rojizos, es válida. La explicación de Rabí Obadía de Bartenurá. Esófago horadado. El esófago tiene dos pieles que lo recubren, una exterior, roja, y otra interior, blanca. Si solo se agujereó una, es válido. Si se agujerearon ambas, aunque no sea en el mismo lugar, se invalida. El agujero se considera tal por muy pequeño que sea. Tráquea seccionada. En su mayor parte a lo ancho. No se invalida hasta que se separe la mayor parte de la cavidad. Dijimos que se invalida cuando se secciona la mayor parte a lo ancho, pero si se dividió a lo largo, aunque solo queda una argolla arriba, junto a la cabeza, y otra abajo junto a las alas del pulmón, es válido, ya que cuanto más extiende el animal el cuello, la división se achica hasta dejar de notarse. Membrana cerebral. La masa encefálica consta de dos membranas, una superior pegada al cráneo y la otra más cerca del cerebro. Si agujerea la superior y la que se encuentra junto al cerebro, permanece intacta, es válido. Si se agujereó la que pega con el cerebro, aunque la que toca el cráneo esté intacta, se invalida, mismo que no haya tocado el hueso. Corazón agujereado. El corazón tiene dos ventrículos, uno de mayor tamaño en el lado derecho y otro más pequeño en el izquierdo. Si el orificio atraviesa el corazón y llega a uno de los ventrículos, se invalida. Igualmente ocurre si el orificio se encuentra en lo que se denomina la tráquea cardíaca. Columna vertebral se refiere a las vértebras que la componen. Médula espinal. Hay una especie de hilo blanco que sale del cerebro y que atraviesa todo el largo de la columna cerebral, rodeado por una membrana muy fina. Si se secciona la mayor parte de dicha médula o a lo ancho, se invalida, mismo que no se haya roto la columna. No obstante, siendo que por regla general cuando se rompe la columna, también se secciona la médula. Fue expuesto de esta manera: sin quedar nada. Se invalida. Debe quedar al menos un kazait de hígado donde se encuentra la vesícula biliar y otro kazait donde le dé vida, es decir, en aquel lugar del que cuelga cuando se haya pegado a los riñones. Se quedaron menos de 2 kazait entre ambos lugares,
o más de 2, pero no en aquellos 2 lugares. Se invalida. Pulmón agujereado. El pulmón también consta de 2 finas membranas. Si solo se agujereó una de ellas, es válido. Falto. Por ejemplo, cuando le falta uno de sus 5 lóbulos. Si le faltara uno de los del lado derecho, hay quien dice que el lóbulo pequeño lo completa, y es válido. Los bronquios. Todos los conductos pequeños que se extienden por el pulmón desembocan en un producto de mayor tamaño. La halajá no concuerda con Rabbi Shimon. Ahora veremos el Zohar Kedoshim 85a. Baikra 19:14. No pondrás obstáculo en el camino del ciego. Se debe interpretar tal como se entiende. Así se explicó. Se refiere a quien provoca que su compañero peque. Asimismo, quien castiga a su hijo mayor. Otro caso, no pondrás obstáculo en el camino del ciego. Se refiere a quien instruye en Torá sin tener los conocimientos suficientes, tal como estudiamos. Sobre esto se dijo en Mishlei 7:26, pues muchos son los muertos por su causa. Numerosas son sus víctimas. Esta persona habrá transgredido el mandamiento que dice, no pondrás obstáculo en el camino del ciego, porque hace tropezar al prójimo con sus enseñanzas en el mundo venidero. Aprendimos quién camina por el camino recto en la Torá y quien se afana en la Torá dignamente tendrá siempre una buena parte en el mundo venidero. Las palabras de Torá que su boca profiere pululan por todo el mundo y se elevan a las alturas, haciendo que muchos seres sagrados se apeguen a ellas. Sube por el camino recto y se corona con la corona sagrada, y se baña en el río del mundo venidero. Aquel que sale del Edén y es recibido y bien aceptado allí. El árbol superior se deleita alrededor de dicho río. Entonces sale de allí una luz superior que corona a dicha persona durante todo el día. Tal como aprendimos, aquella persona que se afana en la Torá, pero no lo hace por el camino de la verdad y por el camino recto, sus palabras al elevarse se desvían del camino y nadie se apega a ellas. Todos las empujan hacia afuera y deambulan por el mundo sin encontrar su lugar. ¿Quién ocasionó todo esto? Aquel hombre que lo apartó del camino recto. Sobre esto se dijo, no pondrás obstáculo en el camino del ciego. Y también, y temerás a tu Dios, yo soy el Eterno. Aquella persona que desea estudiar Torá y no tiene quien le enseñe, y por su amor a la Torá se afana en ella, pronunciando con inseguridad sus versículos. Debido a su desconocimiento, sus palabras se elevan y el santo bendito, él, se regocija con dichas palabras, las recibe de buen grado y las planta alrededor de dicho río, y de ellas crecen grandes árboles, llamados los sauces de los ríos. Sobre esto está escrito en Mishlei 5:19, con su amor estés siempre embaucado. El rey David dijo en el Teilín 86:11, enséñame tu camino, Eterno, para que pueda andar por tu verdad. Y también en el Salmo 27:11, condúceme por el sendero llano, por los que mal me miran. Ahora veremos la halajá, Rambán, Leyes Matrimoniales, capítulo 12.
¿Qué cantidad de alimentos se le asigna a la mujer? Se le debe de proveer de pan para 2 comidas diariamente, en una medida intermedia de acuerdo a lo que suele comer la gente de su ciudad, que no está enferma ni es glotona, y de acuerdo también a lo que suele ingerir en dicha ciudad. Si trigo, pues trigo; si cebada, pues cebada. Igualmente ocurre con respecto al arroz y otros alimentos que suelan ingerir. Además, le deben entregar guarnición para acompañar al pan, como por ejemplo legumbres, verduras y otras cosas similares. También aceite de comer, aceite para prender velas y frutas, algo de vino para beber, en caso que fuese la costumbre del lugar beber vino. Se le proveen de 3 comidas para el Shabbat, con carne y pescado, según la costumbre del lugar. Se le da también cada semana dinero en metálico como una perutá para lavar la ropa o para la casa de baños y cosas similares. ¿De qué caso estamos hablando? Cuando se trata de un judío humilde, porque si es rico, le proveerá según la riqueza que posea. Si dispusiera de dinero suficiente como para dotarle de varios platos diferentes de carne, le obligarán a hacerlo y le proveerá de alimentos de acuerdo a su riqueza. Si fuera muy pobre y no tuviera suficiente para darle el pan que ella necesita, le obligan a darle el divorcio y el valor de la ketubá. Se convertirá en una deuda para él, que le tendrá que satisfacer cuando consiga la cantidad requerida. Si el esposo desea proveerla de sus alimentos correspondientes con la intención que ella coma y beba por su lado, y él coma y beba por su lado, lo podrá hacer, pero queda obligado a cenar con ella cada noche de Shabbat. Si le designan a la mujer una cantidad de alimentos y después se comprueba que son demasiados, lo que sobra se le da al esposo. Si el esposo fuese Cohen, no le dará todos los alimentos de la terumá, porque para ella supone una gran molestia cuidar que no se impurifiquen y comerlos con pureza, sino que le dará la mitad en alimentos profanos y la mitad de terumá. Ahora veremos la parte moral de la parashá. Sha'arei Teshuvá de Rabbeinu Yonah, capítulo 1. Debemos perseguir el bien y la verdad, tal como está escrito en Mishlei 16:6. Con bondad y verdad será expiado el pecado, solo cuando por temor a el Eterno se aparte del mal. Ahora, recapacita sobre lo que este versículo encierra. Obviamente, si el pecador no retorna al Eterno, no será expiado su pecado gracias a algún acto de bondad, tal como versa en Devarim 10:17. El Eterno no muestra favoritismo ni acepta soborno. Explicaron nuestros sabios de bendita memoria en el Yalkut Shimoni, Mishlei 547. Ni acepta soborno. Es decir, no acepta el cumplimiento de un precepto a cambio de perdonar sus pecados. Además dijeron en Baba Kama 50a, todo aquel que dice que el santo bendito él es muy indulgente, perderá la vida. No obstante, él es paciente, y si ve que no le hacen caso, entonces calculará exactamente todo lo que hicieron. Eso fue lo que dijo el rey Shlomo. Que descanse en paz. Con bondad y verdad será expiado el pecado, refiriéndose al arrepentido. Porque hay pecados que no requieren solo del arrepentimiento y la penitencia del día del perdón,
sino que además se limpian con los sufrimientos. Por eso la bondad protegerá al impío y le evitará los sufrimientos, incluso salvándole de la muerte. Tal como está escrito en Mishlei 10:2, la caridad salva de la muerte. Existe otra transgresión, a saber, la profanación del nombre de Dios, que para expiarla requiere además del arrepentimiento y los sufrimientos, la muerte, tal como versa en Yeshaya 22:14. Este pecado no os será expiado hasta que muráis. Sin embargo, cuando el hombre se esfuerza en sostener la verdad, ayudándola y sensibilizándose con sus consejos, su luz se manifestará a ojos de la gente, fortaleciendo a las personas de verdad y encumbrándolos, derrumbará las sectas de la mentira, humillándolas y hundiéndolas hasta comer el polvo. Esta es la forma de santificar el nombre de Dios, honrando y glorificando su fidelidad y su adoración al Eterno en este mundo, y añadiendo vigor y realeza al santuario de su Torá. Por eso, aumentando sus actos en pos de la santificación del Todopoderoso, estimulando la verdad y apoyándola, se le perdonará el pecado de la profanación. Con el arrepentimiento, al colocar la verdad frente a la culpa por haber profanado el nombre de Dios, quedará su arrepentimiento contra su transgresión. Esta es la explicación del dicho: con la bondad y la verdad será expiado el pecado. Amigos, hasta aquí la lectura de esta parashá. Grandes enseñanzas nos deja Parashat Kedoshim. El Boré Olam mande Parnasá Tová a sus mesas, tanto espiritual como materialmente. Hashem les provea de sustento con honra y que los cuide en su entrada y su salida. Hasta la próxima con la ayuda del Boré Olam.